PadreIri.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 21 de octubre. Santa Laura Montoya Upegui. La Madre Laura de Santa Catalina de Siena, Laura Montoya Upegui, estando aquí, en la Basílica de San Pedro, en el mes de noviembre del año 1930, después de una viva oración eucarística, escribe: tuve fuerte deseo de tener 3 largas vidas, la una para dedicarla a la adoración, la otra para pasarla en humillaciones y la tercera para las misiones. Pero al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció demasiado poco una vida para las misiones y le ofrecí el deseo de tener 1.000.000 de vidas para sacrificarlas en las misiones entre infieles. Mas he quedado muy triste y le he repetido mucho al Señor de mi alma esta saetilla: ay, que yo me muero al ver que nada soy y que te quiero. Esta gran mujer, que así escribe la Madre Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio, nació en Jericó, Antioquia, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo 4 horas después de su nacimiento. El sacerdote le dio el nombre de María Laura de Jesús. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado en cruenta guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y sus 3 hijos en orfandad y dura pobreza a causa de la confiscación de sus bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Desde sus primeros años, su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfana, mendigando cariño entre sus mismos familiares. Aceptando con amor el sacrificio, fue dominando las dificultades del camino. La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón. Esta mujer admirable crece sin estudios por las dificultades de pobreza e itinerancia a causa de su orfandad. Hasta la edad de 16 años, cuando ingresa en la Normal de Institutoras de Medellín para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario. Sin embargo, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y estilo sabroso, mística profunda por su experiencia de oración contemplativa. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Su profesión de maestra la llevó por varias poblaciones de Antioquia y luego al Colegio de la Inmaculada en Medellín. En su magisterio no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Forma con la palabra y el ejemplo el corazón de sus discípulos, en el amor a la Eucaristía y en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra, se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios. En 1907, estando en la población de Marinilla, escribe:
Me vi en Dios y como que me arropaba con su paternidad, haciéndome madre, del modo más intenso de los infieles. Me dolían como verdaderos hijos. Este fuego de amor la impulsa a un trabajo heroico al servicio de los indígenas de las selvas de América. Busca recursos humanos, fomenta el celo misionero entre sus discípulas, escoge 5 compañeras a quienes prende el fuego apostólico de su propia alma, aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que se ven venir, acompañadas por su madre, Doloritas Upegui. El grupo de misioneras catequistas de los indios sale de Medellín hacia Dabeiba el 5 de mayo de 1914. Parten hacia lo desconocido, para abrirse paso en la tupida selva. Van no con las fuerzas de las armas, sino con la debilidad femenina, apoyada en el crucifijo y sostenida por un gran amor a María, la madre y maestra de esta obra misionera. Ella, la Señora Inmaculada, me atrajo de tal modo que ya me es imposible pensar siquiera en que no sea ella como el centro de mi vida. La celda carmelitana, objeto de sus ansias en el tiempo de su juventud, le pareció demasiado fría ante aquellas selvas pobladas de seres humanos sumidos en la infidelidad, pero amados tiernamente por Dios. Siento la suprema impotencia de mi nada y el supremo dolor de verte desconocido como un peso que me agobia. Comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quiere insertarse en su cultura, vivir como ellos en pobreza, sencillez y humildad, y de esta manera derribar el muro de discriminación racial que mantenían algunos líderes civiles y religiosos de su tiempo. La solidez de su virtud fue probada y purificada por la incomprensión y el desprecio de los que la rodeaban, por sus prejuicios y las acusaciones de algunos prelados de la Iglesia que no comprendieron en su momento aquel estilo de ser religiosas cabras, según su expresión, llevadas por el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios hasta los más remotos e inaccesibles lugares, brindando una catequesis vivencial del Evangelio. Su obra misionera rompió esquemas para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización en América Latina. El quemante sitio "Tengo sed de Cristo en la cruz" la impulsa a saciar esta sed del crucificado. ¿Cuánta sed tengo? Sed de saciar la vuestra, Señor. Al comulgar nos hemos juntado 2 sedientos, vos de la gloria de vuestro Padre, y yo de la de vuestro corazón eucarístico, vos de venir a mí, y yo de ir a vos. Mujer de avanzada, elige como celda la selva enmarañada, y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y cañadas, la exuberante vegetación en donde encuentra a Dios. Escribe esto a las hermanas. No tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta en las 2 partes, está y el amor debe saber buscarlo, hallarlo en donde quiera que se encuentre. Redacta para ellas Las Voces Místicas, inspirada en la contemplación de la naturaleza, y otros libros como el Directorio o Guía de Perfección, que ayudan a las hermanas a vivir en armonía entre la vida apostólica y la contemplativa. Su autobiografía es su obra cumbre, libro de confidencias íntimas, experiencia de sus angustias, desolaciones e ideales, vibraciones de su alma al contacto con la divinidad, vivencias de su lucha titánica por llevar a cabo su vocación misionera. Allí muestra su pedagogía del amor, pedagogía acomodada a la mente del indígena, que le permite adentrarse en la cultura y el corazón del indio y del negro de nuestro continente. La Madre Laura centra su eclesiología en el amor y la obediencia a la Iglesia. Vive para la Iglesia, a quien ama entrañablemente.
y para extender sus fronteras no mide dificultades, sacrificios, humillaciones y calumnias. Esta infatigable misionera pasó 9 años en la silla de ruedas sin dejar su apostolado de la palabra y de la pluma. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas distribuidas en 3 países, con un número de 467 religiosas. En la actualidad, las misioneras trabajan en 19 países, distribuidas en América, África y Europa. Por todo lo que vivió, hizo y significó la Madre Laura en su época y por todo lo que seguirá significando para la sociedad, la congregación y la Iglesia. Hoy la congregación por ella fundada se llena de alegría al ver concretizado y culminado su proceso de beatificación, abierto el 4 de julio de 1963 en la capilla de la Curia Arquidiocesana de Medellín, en el cual se nombró el Tribunal Eclesiástico para buscar diligentemente los escritos de la sierva de Dios, Laura Montoya Upegui, instruir el proceso informativo sobre su fama de santidad, virtudes en general y posibles milagros realizados por la sierva de Dios. El proceso de beatificación duró 40 años y llegó a su fin el 25 de abril del año 2004, cuando San Juan Pablo II la proclamara beata de la Iglesia. El Santo Padre Benedicto XVI firmó el 20 de diciembre de 2012 el decreto con el cual se reconocía un milagro gracias a la intercesión de la entonces beata Laura de Santa Catalina de Siena, lo cual permitió la canonización de quien pasó así a ser la primera colombiana en llegar a la gloria de los altares de la Iglesia Católica. El milagro realizado por intercesión de la hasta entonces beata fue la curación del doctor Carlos Eduardo Restrepo, quien se encontraba convaleciente y que, aquejado por una especie de lupus, daño renal y una atrofia muscular, se encomendó una noche a ella y amaneció completamente curado. Esa noche, el doctor Restrepo recuerda que le dije: Madre Laura, si me sacas de estas, yo me encargo de contarle al mundo tu milagro, para que te eleven a los altares. Tengo una laguna. No sé si tuve una experiencia extracorpórea o si lo imaginé, o si fue el subconsciente, pero cuando me encomendé a la beata, sentí una paz maravillosa, dijo. El médico sanado por la intercesión de la santa colombiana expresó: si esto no es un milagro, entonces ¿qué es? Cuando sabes que no tienes ninguna posibilidad y quedas intacto, entonces es un milagro, señaló. La Santa Madre Laura Montoya Upegui fue canonizada el 12 de mayo del 2013 por el Papa Francisco. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.